Bienvenidos a Programación y Métodos Numéricos de parte de la Universidad Autónoma de Baja California, mejor conocida como UABC, con nuestro organizador de proyecto, el profesor Rogelio Serrano Cepeda. Somos parte del grupo 529, somos el equipo 5, el cual está conformado por Briones Gómez Armando, Espinosa Zamora David, Mejía Matamoros Miguel y Rodríguez Ornelas Luis, el cual es su servidor y el que le va a guiar alrededor de este video. El tema es método de diferenciación. ¿Qué veremos alrededor de este tema? Utilidad del método, origen del método, funcionamiento y cómo realizar el método, ejemplo del método, ejercicios a realizar y lo que nos llevamos del método o conclusiones del método. ¿Para qué utilizamos el método de diferenciación? Este método nos permite calcular una aproximación de la derivada de una función en un punto. El método de diferenciación se suele utilizar cuando la derivada de la función es difícil de hallar. Esta explicación, este pequeño resumen de explicación es muy buena, ya que en sí la función lo que nos accede a ella son una serie de fórmulas que nos permiten calcular la derivada en cierto punto asignado o valor que nosotros le hayamos dado a ese punto de una función conocida o ya sea desconocida, pero que tengamos los datos de f de x y del punto anterior o después de él. Ahorita vamos a abarcar lo que es después y anterior de él y, o sea, todo alrededor del punto y los datos que necesitamos para calcular, viendo las fórmulas siguientes que vamos a ver a lo largo del video. Origen del método de diferenciación. Este método se ayudó a hacer en base a la serie de Taylor, ya que con extensión de este y su despeje se puede obtener las diferentes fórmulas que se generan para poder realizar la diferenciación. La serie de Taylor es conocida por utilizarse para la derivación de funciones y más famosamente la serie de Taylor es utilizada para la derivación de funciones trigonométricas, la cual es una serie de sumatorias de polinomios potenciados. O sea, había olvidado la palabra, disculpen. Método de diferenciación, funcionamiento y explicación. Explicación. Este método toma como base la función principal, ya sea encontrada o dada, y se obtiene mediante tabulación con pasos h, para así obtener los datos restantes. Así, en caso de no poder obtener la derivada de la función, podemos saber el valor de la función prima en el punto deseado con datos conocidos. Fórmulas a utilizar. Las fórmulas se dividen en forma estándar y forma avanzada. Aquí me voy a extender un poco explicando cómo se dividen las fórmulas porque, como ven, es forma avanzada, forma estándar, hacia atrás, hacia adelante y central. Ok, empecemos con la forma estándar y forma avanzada. Este método cuenta con una fórmula donde tenemos una división y la división tiende a tener un porcentaje de error un poquito mayor gracias al redondeo, o lo que es que se pierde del redondeo cuando lo realizamos. Se le llama error de trucamiento normalmente. Así que la forma avanzada es una fórmula, pues como dice su nombre, más avanzada, que nos permite hallar con más precisión y menor cantidad de error nuestro punto deseado de la derivada, de la función derivada. Hacia atrás, hacia adelante o central. Este nombre se lo asignamos gracias a los datos que nosotros conocemos. Si nosotros conocemos la función, sabemos que podemos obtener cualquiera de los datos que nosotros conocemos, que queremos, porque por ejemplo tenemos la función x cuadrada, ¿no? Y tenemos x igual a 1, ¿no? Es nuestro punto deseado conocer. Nosotros podemos avanzar hacia adelante porque, como sabemos que la función es x cuadrada, podemos evaluar las veces que nosotros queramos con el valor de x que queramos. Pero hay otros casos en que se utiliza este método en que no se conoce la función. Cabe recalcar antes de seguir avanzando que los ejercicios que voy a mencionar al final y el ejemplo que voy a mencionar, no usamos este método donde nos faltan datos, ya que es mejor utilizar una función algo complicada de derivar. Es donde mejor se utiliza este método, ya que nosotros podemos estar adquiriendo datos y sin conocer la derivada. Así que, según los datos que tenemos, por ejemplo, a veces no podemos contar con la función, así que sabemos el valor de x hacia adelante y x hacia atrás con paso h, o sea, conocemos la x evaluada en x subíndice y menos 1 hacia atrás. Creo que aquí los pude haber revuelto un poco, pero lo voy a simplificar. F de xy, la xy es nuestro valor que queremos, 4. F de xy menos 1
y bueno, x subíndice y menos 1 es lo mismo que xy menos h o ya sea más h. En el caso del cambio de signo, por ejemplo, hacia adelante es x subíndice y más 1, entonces es más h. Así que si en este caso es menos h, sabemos que estamos dando un paso hacia atrás en base al valor que tengamos de h. Como mencioné anteriormente, nosotros se lo podemos dar o normalmente el ejercicio no nos entrega este valor de h. Así que si contamos con la función, lo más adecuado sería usar las fórmulas centrales, ya que las fórmulas centrales son más exactas o tienen menor porcentaje de error a la hora de utilizarlas. Desventajas del uso del método de diferenciación. Falta de datos. Este método no es funcional con la falta de la función o de datos de punto de x. Como decimos, este método, o sea, no ocupamos derivar la función, pero es vital tener los datos de x y la evaluada en la función, o sea, conocer su f de x y si en dado caso, por ejemplo, hacia atrás, a nosotros nos llega a faltar el paso hacia atrás, bueno, la evaluada hacia atrás de f de x pues ya no sería aplicable el método y en el caso de adelante igual si no conocemos f de x o si no conocemos cuál es el valor de f de x más 1, que sería igual que x más h, hay que recordar eso, este, pues ya no funcionaría el método. Pero la parte buena de este método es que como tenemos tres variables de fórmulas, en caso de que nos llegara a faltar algo, podemos acudir hacia otra fórmula y tener un aproximamiento del valor final. Propenso a errores. Este método, gracias al uso de la operación matemática de división, tiende a tener el error del redondeo. Ese es el que les había mencionado anteriormente, como se divide siempre las fórmulas entre h, va a haber un error de redondeo ya que vamos a usar decimales y una cantidad de decimales. Normalmente es recomendada en este tipo de ejercicios estar utilizando 4 decimales, por lo cual se pierdan algunos números y siempre va a haber una cantidad de error pequeña, obviamente. Ya no va a ser una cantidad de error tan grande como de 1%, 0.80%, digamos. Ya es mucho más menor. Uso único. Este método solamente encuentra el valor de la derivada en un valor específico de x, por lo cual se ve limitado. Cabe aclarar que es muy situacional este método de diferenciación, pero es muy bueno ya que no nos ayuda a complicarnos tanto buscando la derivada de la función. Si no nos queremos complicar buscando la derivada de la función y conocemos la función y tenemos estos datos o cualquiera de estos datos, no nos tenemos que complicar tanto sacando la derivada y podemos encontrar el valor rápidamente simplemente aplicando las fórmulas. Pero se puede ver limitado en caso de que quieras predecir cómo se vería gráficamente una derivada, ya que no puedes hacer la derivada de la función, sería un poco más lento o más perjudicial utilizar este método, ya que tendrías que estar evaluando cada punto hasta poder describir la gráfica, por lo cual nomás es para uso único de un solo punto que queramos conocer nosotros en ese momento. Algoritmo de cómo funciona el método de diferenciación. Aquí hay un diagrama de flujo donde esto se ve representado de una forma mejor. Ejemplo y proceso del método de diferenciación. Aquí vamos con el ejemplo para adentrarme un poco más. El problema del ejemplo será encontrar el valor de la función f' de 5 de la función del logaritmo natural x seno x con paso o con h igual a 0.1. Ok, se dieron cuenta que nuestro único dato es encontrar que sabemos que xy tiene que ser igual a 5, porque es nuestro valor que tenemos que encontrar, y nuestra función dada y nuestros pasos. En este caso no ocupamos la tabla de tabulación o la tabla de datos. Bueno, no nos la da el problema, así que no nos vamos a basar en eso. Como tenemos la función nosotros mismos, vamos a evaluar primero la función de f de xy. Nuestra xy principal sería 5, f es de xy más 1, que sería igual a más h, porque h en nuestro paso es 0.1, sería igual a 5.1. Igualmente menos h sería igual 5 menos 0.1 igual a 4.9. Aquí este es un poco para aclarar cómo encontramos f de x subíndice y más 1. Así que lo más vital en las fórmulas es tener las funciones evaluadas, estas y estas. En este caso, evaluamos la función de x y más 1, que es el logaritmo natural, sustituyendo a nuestra función conocida.
no en la función derivada, porque la vamos a encontrar mediante nuestra fórmula. Nos dan valores negativos, nos da 1.50827, un paso hacia adelante, y un paso hacia atrás nos da menos 1.561348. Aplicamos las fórmulas conocidas. En este caso, yo en este ejemplo decidí aplicar las tres fórmulas para que se vean la diferencia de valores que hay y ustedes vean el porcentaje de error que hay entre cada una. Aquí vemos que ya está el resultado, pero primero veamos cada una. En el paso hacia atrás obtenemos como resultado de, según la f' de 5, obtenemos igual a 0.180192. Hacia adelante obtenemos 0.35059. Hay una diferencia, si ven, basta, porque no es unas decimales de 0.1 o 0.001, sino hay una diferencia como de 0.2 entre ellos, mientras que la central trata de ser un poco centrada, ahí adelante un poco, 0.26539. Y se queda como resultado la central, porque como mencioné anteriormente, la central tiende a tener un menor error, un error menor al 1% comparado con las otras dos. Igualmente se pueden tomar estas funciones y promediar y obtener así un menor porcentaje de error. Actividad de consideración. Aquí presentamos la actividad de consideración a realizar para nuestros compañeros o cualquier persona que se encuentre viendo este video y que le interese aprender un poco más de la diferenciación. La número 1 es, tomando la función logaritmo natural x tangente x, encontrar la derivada de la función en el punto x igual a 4 y con paso 0.2. Aquí ya les asignamos nosotros el paso y el método o fórmula que van a tener que utilizar, que es la fórmula de diferenciación hacia atrás. Así que esta parte es un ejercicio sencillo para aprender cómo utilizar la fórmula y cómo organizar los datos. El primer ejercicio. El segundo ejercicio, tomando la función logaritmo natural x seno elevado al cuadrado de x, encontrar la derivada en el punto x igual a 4 con el método de diferenciación utilizando la fórmula de diferenciación centrada utilizando un paso de 0.1. Aquí igualmente nosotros estamos ya dándote qué fórmula vas a utilizar, la cual es la centrada, para que te des cuenta que la derivación es un poco más exacta y empezar a evaluar, bueno, no evaluar, encontrar los puntos o los valores y no mezclar todavía todo lo que es f de x y subíndice y no tener problemas todavía con las fórmulas. La última, que es un poco más difícil, por eso está anotada en un color un poquito verdecito, encontrar el valor de f' de x en x igual a 2, conociendo f de x tangente elevada al cubo de x seno de x elevado al cuadrado de x con pasos en h deseados, o sea, ustedes van a asignar los pasos en h que desean, pero que cuente con un error menor al 2% y cuyo resultado real sea... Y cuyo resultado real es 0.00002924. Nosotros les entregamos el resultado real para que puedan usar la fórmula de error con valor absoluto, obviamente, la fórmula de error, y así ustedes darse cuenta si tuvieron un error menor a 2%. Cabe aclarar, o sea, como ayuda en esta parte de ejercicio, ustedes van a usar la fórmula que desean, pero como aquí dice recomendación, usar fórmula avanzada central, porque si la forma estándar central tiende a tener 0.02% de error, la fórmula avanzada central va a disminuir un poco más el error de encontrar este punto. Y recomendamos usar pasos menores o más chicos posibles, así no tener tantos problemas. Nosotros ya entregamos la función, así que ahora sí quedaría a discreción de ustedes cómo realizar todo el procedimiento y cómo hallarlo con el menor error posible. Conclusión del método. Este método nos ayuda para cuando tengamos una ecuación principal muy compleja y queramos saber el valor de un punto específico de su derivada en base de datos de la función principal. Ojo, el método no nos permite encontrar nuestro valor deseado, pero siempre va a contar con un porcentaje de error leve, gracias a las fórmulas avanzadas. Pero en este método va a estar presente un error de truncamiento gracias al uso de divisiones y funciones trigonométricas. Va a persistir un error por el redondeo. Y aquí nos llevamos las reflexiones de nuestro método. Eso sería todo. Gracias por la atención.
Dudas, contactarse con el equipo 5, que los nombres fueron mencionados al principio de este video.